Ya tenemos a uno. Perfecto. Ok, ahora haciendo prueba de audio. Sí, pero ya es iluminación, ¿sabes? Sí, es iluminación ahí. Probando, si me oyes bien el sonido. Con la gente de Zoom, por favor, si me pueden escribir. Hoy ya preparados para la clase de Filta. ¿Sí se escucha bien? Ok, se escucha bien. Me dice Mónica que sí. Voy a ponerlos en... Vamos a ponerlos en mute a todos. Todos están en mute. Cualquier pregunta. Ok, estamos grabando. ¿Estamos grabando? Ok, listo. Aquí estoy bien. ¿Son las 3 en punto ya? Sí, apágalo ahí. Ayúdalo ahí. ¿Ya? Listo. Ok. Sí, bueno, ante todo, buenas tardes. Ya estamos en vivo. 3 en punto. Ya parecemos ingleses, ¿no? ¿Sí? Just to time. Los que están por Zoom, hoy la clase es sumamente importante. Todas las clases son importantes. Recuerden de que mi responsabilidad como su manager es que ustedes adquieran todos con los conocimientos, los tengan a las manos, porque muchos no pueden venir. Entonces, bueno, no importa el que no pudo venir por la lluvia, porque tenía un cierre o cualquier ocupación, lo puede ver desde su teléfono por Zoom. Y si no lo puede ver desde su teléfono por Zoom, pues lo ve por el canal de YouTube. Entonces, siempre les digo esto porque muchas veces me están llamando, Golber, ¿tú me puedes explicar eso de Firta, que tengo un cliente extranjero? ¿Y cómo es eso que yo como comprador, mi cliente tiene que retenerle unos reales a esa persona? Y se quedan aquí. Yo le digo, entonces les voy a responder, ¿tú fuiste a la clase de Firta? No, eso es una clase de 1 hora. Estoy en teléfono para explicarte todo el procedimiento. Primero ve la clase y después aclaramos las dudas. Y en la clase va a haber preguntas y respuestas, porque son herramientas de aprendizaje muy, pero muy importantes. Siempre se los digo, vivimos en una generación, en un momento, donde hay un exceso de información. En las redes está toda la información, pero paradójicamente, ante un exceso de información, hay un receso de formación académica y de formación profesional. O sea, ya no hay excusas, pues. Entonces, hoy vamos a hablar de Firta. Nosotros manejamos muchos inversionistas extranjeros, ¿ok? Personas que en un momento determinado compraron una propiedad y esa propiedad, en estos tiempos que está la época, es el mejor tiempo histórico en que un vendedor puede darse el lujo de pedir lo que quiera por su casa literalmente y un valor por su casa por encima del 20% se han cotizado las casas hoy día. Hay todo un estudio de la NAR donde se está hablando de un 19% del valor del valor de los appraisals. Entonces, bueno, esto es importantísimo saberlo, pero mucha gente se asusta cuando me dice, tengo un cliente, que es el comprador, pero resulta que ahora me mandan una planilla y tengo que hacerle una retención del 15%. ¿Qué pasó aquí? Entonces, yo le digo, bueno, le hace la ley FIRTA y todo lo que eso implica. Y entonces, hoy vamos a aprender de eso. Ya hay una clase montada que la dio su broker, que también se llama Entendiendo FIRTA, y ahora quiero que de la mano de los expertos, ellos son personas que se encargan, compañías de taxes. Hoy quiero que les hagan, por favor, todas las preguntas. Aquellos que están por Zoom, escríbanme, no me hablen porque ahorita va a ser por escrito y yo con gusto voy a estar en el computador pasando las láminas y van a estar ustedes atentos a todo lo que ellos están viendo. Segundo, hagan sus preguntas escritas, los que están por Zoom. Los que están acá, yo no sé si esperamos que ustedes terminen la presentación y después hagan las preguntas o quieren que yo termine la presentación. Ok, terminamos la presentación y seguidamente hacemos tonda de preguntas. Todas las preguntas deben hacerlas. Y si ven alguna información durante la lámina o algo así, escríbanla. Ok, si ven alguna información durante la lámina, usted la escribe. Golber, no entendí esto. ¿De dónde sale ese 15%? ¿Por qué yo oí que Firta era el 10 y no el 15? Porque eso cambió
Hagan todas esas preguntas, porque nosotros no somos expertos. Fíjense bien algo que yo les he dicho a ustedes en clase. Cuando se es real estate, cuando se es agente de inmobiliario, invadimos muchas áreas de terrenos que no es nuestra competencia natural. ¿Es nuestra competencia natural el manejo de los taxes? No, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que saber de taxes. Cuando usted sienta que está llegando un borde que ya no tiene control de la información, usted dice, bueno, vamos a remitirlo a un profesional con licencia capacitado para eso. Eso ocurre con el tema de los taxes, ocurre con el tema legal, ocurre con el tema de las inspecciones, ocurre con muchos factores. Entonces, ojo con eso, nosotros tenemos un área natural de influencia que es la asesoría inmobiliaria, pero que nos vemos rodeados de una serie de disciplinas que no tenemos licencia. Debemos saber, sí, debemos tener conocimiento y de eso se trata el día de hoy. ¿Ok? Entonces le vamos a dar la bienvenida a Carlos y Roberto. Carlos y Roberto van a tener su presentación. Yo voy a estar aquí pendiente de las preguntas. Aquí estamos con una gente por Zoom. Roberto, te estoy entregando ya este micrófono. Cuando vayas a hablar, cerciórate de que on y que se vea la lucecita azul allí. Y ahora tú te lo colocas donde tú quieres y ambos están, ya pueden, ya están aquí. Perfecto. Listo. La presentación aquí. ¿Me escuchan entonces? Sí, ellos ¿Está bien ahí? Correcto. Bueno, aquí nos escuchan. Ok. Bueno, pues muy buenas tardes. Dios les bendiga. Es un honor para Roberto y para mí estar aquí con ustedes hoy. Roberto me estaba comentando que Roberto y yo hacíamos este seminario frecuentemente, pero ya llevamos como 1 año y medio que sin dar este seminario por el COVID. Eso es bueno otra vez. Sí. Poder ver gente en persona y que no todo sea a través de computadoras. Realmente es un placer. ¿Perdón? No, okay. Que me veo bien, gracias. Sí. Gracias. Me está ayudando con lo que están por Zoom. Okay. So anyway, él es Roberto y yo soy Carlos. Somos de Freedom Tax Accounting. Les trajemos unos regalitos, unos bultos para ustedes, ¿verdad? Cuando vamos a rifar, que haya más preguntas. Bueno, hay bastante para todo el mundo. No cuando se acabe la clase pueden pasar por aquí a recogerlo y aquí hay información de nuestra empresa y también aquí está nuestra tarjeta de presentación, pues se pueden comunicar con nosotros. ¿Ok? Perfecto. Llévense su bultito. All right. Como somos de Freedom Tax Accounting, lo importante de saber de nosotros es que somos parte de un grupo de empresas. ¿Ok? Somos un grupo de 4 empresas donde no solamente hacemos contabilidad e impuestos, también hacemos inmigración y tenemos un departamento de seguros y de planificación financiera. Nos hemos convertido como un one-stop shop para empresarios, no solamente los que están aquí locales, atendemos muchos inversionistas del extranjero que quieren invertir acá, ya sea que quieren abrir negocios o quieren comprar propiedades acá y quieren usar este tipo de actividad económica para algo de inmigración, necesita seguro, necesita planificación financiera. Tenemos todo en nuestra oficina. Somos básicamente un grupo, ya somos como más de 30 en nuestra oficina, entre los profesionales, los agentes, los abogados, todos. Somos casi 30, somos un grupo de CPA, EA. La gente sabe qué es un EA, mucha gente no sabe qué es un EA. Ok, perfecto. Una pregunta. All right. El EA, delante del IRS, hay ciertas certificaciones para impuestos. ¿Ok? Las certificaciones más comunes son el abogado fiscal y el CPA. Pero para impuestos, la certificación más alta con el IRS se llama el EA. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? El CPA y el abogado fiscal se certifican con el Estado. El EA tiene un certificado federal. El EA está autorizado a representar compañías e individuos en los 50 estados. De hecho, mi compañero Roberto es EA. ¿Ok? Entonces, tenemos profesionales de impuestos, planificaciones financieras, agentes de seguro, tenemos un abogado de inmigración. Todo eso le podemos ayudar de muchas maneras. O sea que el CPA, el EA tiene mayor ámbito de competencia que el CPA. Cuando se habla de impuestos delante de la IRS, sí. Sí. ¿Es una sigla? ¿Tiene un significado EA? Enrolled Agent. Enrolled Agent.
De hecho, cuando un auditor del IRS trabaja como auditor en el IRS por 7 años, automáticamente lo convierten en EA. Sí, vayan a Google y pongan Enrolled Agent para que puedan leer un poquito más y puedan ver la definición que da el IRS sobre lo que es un Enrolled Agent. Exacto. Hablando de Google, me tuvo curioso el comentario que hizo el señor Goldberg de que vayan a Google y busquen información. Google es bueno, pero en nuestra industria nosotros decimos que Google puede ser nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque a veces atendemos casos donde orientamos a una persona y la persona, no, porque en Google dice esto. Nosotros, bueno, en Google dice eso, pero eso no aplica en su caso, ¿verdad? Por eso es siempre importante, cada caso tiene su peculiaridad. Por eso es siempre bueno que discuta los casos con un profesional, porque Google es bien general. Pero más en impuestos, en FIRPTA, todos estos casos, hay detallitos que a lo mejor por ese detallito lo que dice Google no aplica. ¿Okay? Entonces, ¿qué nosotros hacemos por lo menos en Freedom Tax? En Freedom Tax, importante es que podemos ofrecer nuestros servicios a empresas o a individuos que se encuentran en los 50 estados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la tecnología nos ha permitido estar en Orlando, pero dar servicio en Francia, China, alrededor del mundo, en verdad. Australia, California, Nueva York, porque la tecnología nos permite dar este tipo de servicios. Hacemos taxes personales, hacemos taxes corporativos. Si las personas quieren abrir una nueva corporación, una nueva LLC, si la persona quiere abrir un nuevo non-profit, ayudamos a empresas y a individuos si están siendo auditados por el IRS. Nosotros hacemos la representación en la auditoría. Personas que tengan problemas con el IRS, nosotros también les podemos ayudar. Y hacemos un servicio de contabilidad, bookkeeping y payroll. ¿Está bien? Tenemos muchas otras cosas, pero en general eso es lo más que hacemos. En la industria del real estate, nosotros regularmente trabajamos mucho con inversionistas de real estate, trabajamos mucho con la compañía de property management, trabajamos mucho con la compañía de título y trabajamos mucho también con realtors. ¿Ok? ¿Cómo? Por ejemplo, a los que son extranjeros, ¿verdad? Porque es un seminario de FIRPTA, estamos hablando de extranjeros. Los extranjeros tienen unas particularidades específicas cuando van a llenar impuestos en este país, especialmente cuando son ingresos generados por real estate. So, a estos inversionistas extranjeros que quieren comprar propiedades o edificios o cualquier tipo de inversión de real estate en Estados Unidos, nosotros les podemos ayudar a formar la LLC, donde regularmente se les recomienda que si van a hacer una inversión en real estate se haga a través de una LLC, que no se haga a nombre personal del extranjero. Eso le trae muchos beneficios. De hecho, algo que quería... Lo vamos a tocar. Sí. Le podemos abrir la LLC, le podemos aplicar para el ITIN number. ¿Saben qué es el ITIN number? ¿Quién no sabe qué es el ITIN number? Por si acaso, el número de ITIN es un número de identificación fiscal que el IRS le otorga a un individuo que no pueda tener un seguro social. Pues el IRS le da un número para que pueda hacer taxes. Básicamente el IRS dice, a mí no me interesa su estado migratorio, inmigración y yo somos primos, pero no hablamos. Quiere llevar impuestos, aquí está este número. ¿Ok? So, nosotros le ayudamos con eso, ayudamos con FIRPTA, que mi compañero Roberto es el experto en esa área. Planificación fiscal, problemas con el IRS, importante, tratados entre países, porque a veces dependiendo del país que venga esta persona, hay distintos tratados de impuestos. Y le hacemos los taxes personales y corporativos a estos extranjeros. Trabajamos con las compañías de property management, trabajamos mucho con ellas. ¿Por qué? Porque estas compañías representan individuos que son extranjeros que están alquilando propiedades acá y el property management tiene que estar al tanto de todos los cambios fiscales que hay con todos los reportes que tienen que hacer. So, normalmente la compañía de property management nos contratan. Y trabajamos con los agentes de real estate donde les ayudamos en cualquier proceso de venta que tengan. Si sus clientes tienen preguntas, les ayudamos durante todo el proceso de FIRPTA. So, básicamente queremos que ustedes se vean bien delante del cliente para que hagan más ventas. ¿Ok? So, ahora vamos a entrar al tema de FIRPTA y para eso está. Gracias, Carlos.
¿Quién ha tenido experiencia con FERPTA? ¿No han tenido un vendedor extranjero que haya sido sujeto a la retención de FERPTA? ¿No? No, pues no hay problema. Entonces, vamos a educarlo y proveerle esa información. Me sorprende, ¿verdad? No, punto de... por Zoom sí hay personas que han tenido experiencia. Ok, porque FERPTA toca no solamente al vendedor, ¿verdad? Quien es sujeto a la retención, pero también a los compradores. Puede ser importante en el punto de vista de ellos. FERPTA, en inglés es Foreign Investment Real Estate Property Tax Act. ¿Right? Esa es la traducción. Es una regla que no es nueva, está desde 1980, ¿verdad? El porqué de la regla de parte del IRS, ¿verdad? El IRS, se lo estoy explicando igual con la misma conversación que tengo, la mayoría de las conversaciones que yo tengo en relación a FERPTA muchas veces son con personas como realtors que están llamando por su cliente, ¿verdad? Que tiene un cliente que está vendiendo y pues no saben y quieren educarse. Esto es básicamente la misma manera que yo hablo con ellos. El gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Rentas Internas, el IRS, tiene que colectar impuestos, ¿verdad? Entonces, pues, un vendedor extranjero, cuando vende, si esta ley no está y vende y recibe todos los fondos, right, de la venta, regresa a su país, saca el dinero de los Estados Unidos, ¿cómo el gobierno entonces lo hace responsable tributariamente? ¿Verdad? Pues no le dan, la manera que lo hace es que no le dan la opción. Le dicen, usted es vendedor extranjero, tiene que lidiar con esto de FERPTA. Le vamos a requerir la retención de antemano, pero este punto es sumamente importante que ustedes le pasen esto a su cliente, porque el gobierno le retenga el dinero, no quiere decir que el gobierno se queda con el dinero, ¿verdad? Es una retención temporaria, es como un pago estimado, ¿verdad? Y eso es lo más importante, no todo se pierde porque le retengan el dinero, ¿verdad? Ese vendedor que no esté educado de este punto de vista, en el momento que escuche que le van a retener este dinero, puede querer tomar la decisión de no vender, ¿verdad? Que es lo que no les conviene a ustedes y no me conviene a mí tampoco. So, queremos educarlo para que ellos entiendan de que aunque les retienen el dinero, hay pasos a tomar, cosas que podemos hacer para recuperarlo. All right? So, ya les dije lo que es la retención. El señor Goldberg mencionó ahorita lo del 10 o 15%, ¿verdad? Y la retención de FERPTA, ya lo he mencionado varias veces, ahora mismo es 15%. Hace 3 años atrás, si no me equivoco, posiblemente 4, era 10%. Cuando yo empecé a hacer esto, yo llevo como 20 años, gracias a Dios, haciendo impuestos, ¿verdad? Taxes personales mayormente, a individuos extranjeros, mayormente eran individuos locales, personas como ustedes, personas cerca de la oficina que venían. Pero hace como 6 años atrás me tocó una persona de Inglaterra que nosotros le hacíamos su declaración anual para reportar sus ingresos y de momento me pregunta, ¿va a vender la casa? Y me habla sobre esto y yo no tenía la menor idea de qué me estaba hablando. Pues gracias a Dios tomé la oportunidad para educarme. Y de eso ha crecido, gracias a Dios, mucho, ¿verdad? Donde ahora tenemos una base bastante grande de clientes extranjeros. No todos los contables saben de FERPTA. Yo estoy seguro que hay contables que a lo mejor tienen más licencias que yo, ¿verdad? Y que van a tener mucho conocimiento en muchas otras áreas que yo no tengo. Pero lo que tiene que ver con FERPTA, gracias a Dios, lo conozco. ¿Por qué? Porque me rodea, ¿verdad? Estamos en la Florida, yo creo que es el estado número 1 de inversión foránea, ¿verdad? Es muy común tener compradores y vendedores de propiedad aquí. Entonces, como no es tan común, lo vemos tanto, pues es una área que identificamos, pues tenemos que conocerlo. Dígame, caballero. Roberto, perdón, esta retención se le hace obviamente al comprador extranjero. Correcto. No, se le hace al vendedor. Perdón, al vendedor extranjero. Pero la hace el comprador. Es lo que Correcto. Y yo voy a hablar sobre eso. El comprador y el vendedor, ambos tienen una parte importante en una transacción de FERPTA, ¿verdad? El vendedor es quien es sujeto, pero el comprador también es importante en la transacción. Y voy a explicar por qué ahora. El vendedor extranjero hace referencia. El vendedor, no extranjero, el vendedor. Hace referencia a uno como realtor o a la constructora en el caso de supuesto. No entiendo la pregunta. Hace referencia al vendedor
a uno como realtor. Sí, el individuo. El Él individuo está hablando del extranjero. dueño de su casa que decide vender la casa. Correcto. Pero yo la pregunta es, en el caso que era una casa nueva, a la constructora. No, porque en Pero una casa, quien está vendiendo es la compañía. nacional. La constructora es americana. El builder. So, esto no aplica en ese caso. No aplica. Right? So, la retención ahora mismo subió a 15%. Ok. Right? Hay casos donde puede ser 10 y ustedes van a ver cuándo sería ese caso. Right? Ok, entonces, para tocar, ya hablamos sobre lo básico. La retención de FERPTA es 15% del monto total de la venta cuando el vendedor es extranjero. Ahora, esto lo deben de estar viendo muy de a menudo a la misma vez, porque uno, desde el punto de vista de ustedes, con sus clientes vendedores, uno quiere tratar de buscar la manera de evitar FERPTA si es posible. Y una manera muy común sería en este caso. Cuando el monto de venta está por debajo de 300,000 y el comprador va a usar la casa para uso personal, específicamente 2 años, right? O dos segmentos de 12 meses, pero 2 años. Y número 3, y esto es lo más importante, ese comprador que está dispuesto a que va a vivir la casa tiene que firmar un affidavit diciendo de que va a vivir la casa. Cuando todo eso es cierto, la retención de FERPTA no aplica. So, desde el punto de vista de ustedes, tienen un comprador, un vendedor extranjero, va a vender la casa, el monto de venta está por el de 300,000. Yo, si fuese ustedes, haría la pregunta al representante del comprador. ¿Su comprador va a vivir la casa? ¿Está dispuesto a firmar un affidavit? Y si es así, esa es la mejor noticia para el vendedor, porque no le van a retener ningún 15%. No quiere decir que no tienen que pagar impuestos, ¿verdad? Porque recuerden lo que les dije, la retención de FERPTA es un impuesto provisional de antemano. Y ese vendedor, cuando haga su declaración para reportar la venta de la propiedad, si tiene ganancias capitales, puede ser que tenga que pagar impuestos, pero no le van a ser sujeto a ese 15%, ese monto grande en el momento. All right? So, esto de la excepción es importante que lo conozcan. Algo que quiero añadir, si el cliente suyo fuese el comprador y le pregunto a usted, ¿yo debo de firmar ese affidavit? ¿Yo debo de ayudar al vendedor para que no le retengan el dinero? Yo probablemente le diría que no. Porque es un riesgo. Exacto. A ellos firmar esa affidavit ayudando al comprador, están tomándose un riesgo grande. Una affidavit es una declaración jurada. Exacto. Está firmando, yo voy a vivir en esa casa, el comprador, yo voy a vivir en esa casa 2 años. ¿Y qué pasa si tienen que salir de la casa antes de 2 años? El IRS puede venir para atrás y decirle, usted firmó aquí, no se le retuvo el dinero, ahora usted es responsable de darnos. Sí, puede ser que sí. Entonces, ¿qué pasa si es más de 300,000? No aplica. So, si es 300,000 y $1, ya esta opción está fuera de la mesa. All right. Listo. Ok. ¿Cómo evitar, ¿verdad?, la retención de FERPTA? Ok. Esto aquí, lo primero, este formulario que ustedes ven aquí, el formulario 8288. Cuando a mí se comunican conmigo, realtors como ustedes, el mismo vendedor que le acaban de dar la tremenda noticia que le van a retener ese dinero, son las personas que me llaman o compañías de títulos me llaman. ¿Cómo nos puede ayudar? ¿Cómo podemos? Porque si uno lo mira desde el punto de vista del vendedor, uno lo que quiere tratar de hacer es evitarlo, ¿verdad? So, una manera de evitarlo es que el gobierno de Estados Unidos, el IRS, entiende. Vamos a darle un ejemplo. Tenemos a alguien que está vendiendo por 300,000 y compró hace 3 años atrás por 400,000, ¿verdad? Ese no es el caso ahora mismo hay. Pero si ese fuese el caso, que yo lo he visto, se está vendiendo en pérdida. Uno pensaría, bueno, pues esto no debe de aplicar, ¿verdad? No le deben de retener el FERPTA, la retención. No es así. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos no sabe que ese individuo extranjero está vendiendo en pérdida. Pues nosotros podemos darle esa información al IRS con este formulario. Esto es una solicitud donde el IRS dice, vendedor extranjero, sí, usted es sujeto a esta retención, pero si usted no llena esta aplicación y no la somete y se hace bien,
el resultado va a ser es que nosotros le vamos a enviar para atrás una carta diciendo no se requiere ninguna retención en este caso, ¿verdad? Y esa carta se la entregamos a la compañía de título para que le devuelva los fondos. ¿Por qué acabo de decir esa última parte? Porque este formulario lo hago muy de a menudo, pero a la misma vez yo, como lo hago tanto, sé que hay un tiempo de espera. Desafortunadamente, el COVID ha causado que toda interacción con el IRS ahora mismo básicamente se duplique o triplique en tiempo, ¿verdad? Solía ser de que uno podía esperar una respuesta dentro de 2 a 3 meses. Ahora mismo yo diría que de 4 a 6 meses es recibir una respuesta. ¿Qué quiere decir eso? No vamos a atrasar el cierre, ¿verdad? Porque nadie quiere, ni el comprador ni el vendedor quiere esperar a posponer el cierre a lo que recibimos una respuesta. El cierre ocurre, pero como el cierre ocurre, la compañía de títulos va a tener que retenerle el 15% completo al vendedor. Pero si sometemos este documento, como hoy mismo, antes de yo venir para acá con ustedes, había un cierre que iba a pasar hoy, ¿right? Me enviaron los últimos documentos que yo necesitaba y antes de yo irme le dije a mi compañero de trabajo, ve al correo y envíalo hoy, ¿verdad? Porque después que yo me asegure de enviarlo no más tardar de la fecha de cierre, la compañía de títulos le va a retener como quiera el 15% completo al vendedor y él lo sabe, yo se lo explico, pero cuando el IRS me responda, va a decir que no requieren ninguna retención y le van a devolver los $45,000. Eso es una manera que podemos usar para evitar, no podemos evitar la retención completamente. Eso no es posible, a menos de que sea el caso de los menos de 300,000, ¿verdad? Pero una manera de recuperar el dinero más rápido sería de esta manera. Y Una pregunta, Roberto. dígame adelante. Esos $45,000, por ejemplo, cuando está en la compañía de título, ¿hay Ujú. alguna forma de que cree ingresos? No. ¿Intereses? Como Sí, intereses una o algo cuenta así. escrow, ¿no? Es una cuenta de escrow. La compañía de títulos simplemente lo mantiene en escrow, dándonos la oportunidad de que recibir la respuesta del IRS. La mayoría de las compañías de títulos, especialmente aquí, conocen FIRPTA y están dispuestos a retenerlo en escrow, pero no siempre. Hay compañías de títulos, mi experiencia ha sido que hay algunas compañías de títulos que tienen una póliza interna, posiblemente por malas experiencias que han tenido, de que no quieren aguantar el dinero en escrow, y en ese caso el dinero tiene que ir a manos de la IRS. No lo pierde, el vendedor no pierde dinero, pero que se va a tardar más tiempo en recuperarlo. Pero es mejor que el dinero esté en la compañía de títulos. Sí. Es mejor sí, que esté ahí que lo tenga el IRS. ¿Pero la compañía de definitivamente. título cobra por eso o da un servicio gratuito por eso? De lo que yo he visto, generalmente veo que la compañía de títulos a lo mejor le añade en el settlement statement, en el HUD, le añade un cargo de $200, $250. Es poquito. Bien poquito. Y es preferible tenerlo ahí que en el IRS, que va a ser más. Sí, porque, por ejemplo, ayer recibí una carta de un caso que sometí en marzo. Llegó la carta de parte de la IRS ayer. Estamos de acuerdo, la retención es 0. Yo le envié esa carta a la compañía de títulos y ya hoy le enviaron un email, mira, aquí, dame la información para el wire transfer, para enviar los fondos por giro electrónico. Si fuese con el IRS, tendría que someter una declaración y esperar como 2 o 3, 4 meses que le envíen el dinero. Pero cada caso es diferente. Cada caso es diferente y los números, el caso, si el vendedor tiene o no tiene urgencia, todas esas cosas las tomo en cuenta para determinar qué manera queremos proceder. Pero esta excepción es solamente cuando se vende en pérdida. No. No. Tremenda pregunta, gracias. Déjame abundar eso. No siempre es pérdida. ¿Right? ¿Qué pasa cuando hay ganancia? ¿Verdad? Se está vendiendo por 400,000 y compré por 300,000. Yo tengo una ganancia de 100,000. ¿Quiero hacer esta opción de someter esto? Yo diría sí, porque la ganancia dice 100,000, pero menos los gastos de venta. ¿Sí? Vamos a decir que $20,000 de gasto de venta, ahora tenemos una ganancia de 80,000. Y cuando compró, tuvo otros 5,000 de gastos cuando compró, son 75, y le puso $20,000 de una piscina. ¿Verdad? Vamos a decir que la ganancia son 50,000. En ese caso, como quiera queremos someterlo, porque lo que la IRS va a hacer les va a decir, ok, estamos dispuestos a disminuir la retención de 15% de 400,000 a 20%, pero de la ganancia. Right? Que serían como unos $10,000 en vez de
There you go. So, ¿qué pasa en ese caso? Cuando llega la carta, la compañía de título tiene el 15% de los 400,000. La carta dice, solamente envíenos $10,000. Pues la compañía de título le devuelve la diferencia al vendedor y yo lleno unos formularios para enviarle esos 10,000 al IRS. Y aún esos 10,000 no se pierden, porque esos 10,000 es un pago estimado, es un crédito que el vendedor tiene con el IRS. Y cuando el vendedor hace su declaración el próximo año, podemos ver cuánto podemos recuperar de eso. Dígame. Bueno, estoy cogiendo las preguntas ahora, disculpen. Adelante. La compañía de título tiene hasta el 31 de diciembre para obtener ese monto en... No, tremenda pregunta. No, porque yo, es que todo está llegando reciente. Ayer me llegaron 3 cartas. Una venta fue en marzo, ¿verdad? Y llegó la carta hoy. Otra venta fue de diciembre del año pasado. No, la compañía de título no tienen que salir de los fondos cuando cierre el año. Ellos pueden mantener el dinero en escrow. Y después llevan sus libros como tengan que llevarlos, pero no, cuando cierre el año no tienen que salir de los fondos que tengan en escrow. Ya. Espérate, Carlos, dale para atrás. ¿Cuál es la última? Ya yo creo que toqué eso. Sí, que aguanten el dinero en eso. Ok, adelante. Ok, preguntas comunes, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a traducir. El vendedor extranjero está tomando una pérdida en la casa que está vendiendo. No tienen que aplicar para la retención de oferta, ¿verdad? Están tomando, creo que lo toqué, pero simplemente porque le están vendiendo en pérdida, no quiere decir que no tienen que tomar acción. ¿Right? Porque si no toman ninguna acción, como quiera la retención de FERPTA aplica. Está entonces en yo ayudarles a ellos a aplicarle al IRS que tienen pérdida, y la manera que lo hacemos es que con ese formulario que le mencioné. Right? El hecho que tiene pérdida no los elimina, exonera de tener que tomar acción y rendir una declaración, rendirlo de FERPTA. Otro que tampoco lo exonera es que estén llenando sus taxes. Me llaman muy a menudo diciéndome, pero ellos son extranjeros, tienen su número de ITIN y hacen sus declaraciones anuales para reportar los ingresos de alquiler, ¿verdad? FERPTA no aplica. No lo exonera. No. Porque lo que lo exonera fuesen que no fueran extranjeros, que estuvieran viviendo aquí, que no fuesen, que fuesen ciudadanos americanos o residentes. ¿Okay? El vendedor extranjero no tiene número de ITIN y está... The foreign seller doesn't have an ITIN and is willing to pay can the money just be sent to the IRS? Okay, no tiene número. Lo que esto está explicando es que hay casos donde el vendedor extranjero no tiene un número de ITIN, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los fondos? En ese caso, a lo mejor el vendedor extranjero no quiere aplicar para el número de ITIN. Los fondos tienen que ir al IRS, no matter what. Si el vendedor extranjero no toma ninguna acción, los fondos van a ser aguantados y enviados al IRS. Si ese vendedor extranjero quiere poder recuperar los fondos, tiene que hacer una declaración. Y para hacer una declaración, vuelve a lo que Carlos mencionó ahorita sobre el número de ITIN. Para cualquier individuo tener interacción con el gobierno de Estados Unidos, con el IRS, tiene que tener un número de contribuyente, ¿verdad? Para ciudadanos mexicanos o residentes, el número de seguro social. Para el extranjero, es el número de ITIN. Va a estar forzado a solicitar el número. Yo hago muchos de este tipo de transacciones y algunas veces me toca uno que están vendiendo una casa en Windermere por $2 millones. Algunas veces me toca una señora que está vendiendo una propiedad en Texas por $10,000, ¿verdad? El proceso es lo mismo. Yo tomo eso en cuenta para determinar lo que yo cobro y todo esto, pero el punto que estoy tratando de hacer es que desafortunadamente esa persona que vende por 10,000, que le van a retener cuánto es el 15%, $1,500, va a tener los mismos gastos de solicitar un número de ITIN, de los formularios de FERPTA, de hacer una declaración, para no solamente cumplir con el requisito del gobierno, sino tratar de recuperar los $1,500. O puede tener que gastar $1,000 para recuperar $1,500. Al abrir una compañía LLC, ¿está todo eso incluido o es que Bueno, con lo de la LLC, eso todo va a depender de cuántos miembros tenga la LLC. Y ahí tendríamos que abundar un poquito más y poder crear otras preguntas, pero en general, si el único miembro de la LLC es extranjero, todavía todo esto aplica. ¿No?
O sea, puede ser una que pueda ser una acerca del Sí, 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 definitivamente. Antes. Ok, is it a transaction from foreign seller to a foreign buyer? Ok, so la pregunta es una transacción donde el vendedor, donde ambos son extranjeros. El vendedor es extranjero y el comprador es también extranjero. ¿Aplica esto de FIRPTA? ¿O es exento? No, no es exento. Las mismas reglas aplican. Lo único es que se hace un poquito hasta, en mi experiencia, se puede ser más complicado porque el comprador ahora es extranjero y el comprador tiene que solicitar un número de ITIN. Y muchos compradores extranjeros se le informa que para el simple hecho de comprar no tienen que solicitar un número de ITIN, el cual es verdad. Pero en un caso donde el vendedor es extranjero y FIRPTA entra al panorama, va a tener que solicitar uno. Entonces ahí me cae muchas veces a mí yo explicarles y convencerlos. ¿Para pagar los taxes no necesita ese número? ¿Quién? El vendedor, cuando va a pagar los taxes, ¿cómo los paga si no tiene ITIN? ¿El vendedor? De la casa, de la propiedad como tal. Sí, porque si el vendedor es extranjero, necesita un número de contribuyente, que es el número de ITIN. Eso tiene que solicitar. Cuando tú hablas de que no tenía, ¿cuál es la excepción? Que hay veces no tiene el ITIN nombre. Cuando es comprador. Cuando el comprador no tiene. Pero porque, por ejemplo, un comprador inversionista extranjero compra una propiedad. Lo que va a determinar si tiene que solicitar un número de ITIN, aparte de esto de FIRPTA, ¿verdad? Lo que le causa tener que solicitar un número de ITIN es qué va a hacer con esa propiedad. ¿La va a usar como propiedad vacacional exclusivamente? ¿Verdad? Que ellos la viven, regresan a su país, la viven. No. En ese caso, no tiene que sacar un número de ITIN. ¿Por qué? Porque no es una propiedad que está devengando ingresos. En el momento que la ponen a alquiler, entonces ahí cambian las cosas, porque ahí está devengando, está generando ingresos en los Estados Unidos, tiene que hacer va a estar requerido a hacer una declaración para reportar los ingresos de alquiler y los gastos, pero va a tener que tener el número de ITIN. Ok, yo tengo, para entender, perdón, Dime. tengo un cliente de Perú, va a comprar la propiedad acá, piensa vivir 6 meses y se regresa a Perú, Okay. la tiene que dejar desocupada, porque si la alquila, ahí tiene que... Sí. Ya. Si la alquila, va a llegar el tiempo donde termina el año y empieza tax season, ¿verdad? Y va a tener que rendir una declaración. Y va a tener que solicitar el número para poder rendir esa declaración. ¿Ok? ¿Ok? Próxima pregunta. Los buyers don't want to pay to answer the questions. Can the real estate person? Ok, tremendo. Esto le aplica mucho a ustedes, ¿verdad? So, el vendedor y el comprador saben o alguien le informó que es FIRPTA aplica, pero no quieren pagarme a mí o no quieren pagarle un CPA para contestar sus preguntas. Pueden depender exclusivamente de la persona de real estate o de la compañía de títulos para que le haga todo y le conteste las preguntas de FIRPTA. ¿Qué ustedes creen? No deben de hacerlo, ¿verdad? I mean, que yo iba a hacer, yo quiero que, al salir de aquí, ¿verdad? Que tengan un conocimiento, básico de FIRPTA porque es importante. Pero sí, no se pongan en la posición de contestar todas las preguntas para los clientes, ¿verdad? Porque después se pueden poner en una posición un poquito difícil. So, no deben de hacerlo. Yo sé que hay compañías de títulos que, como lo han hecho tanto, a lo mejor tienen un conocimiento de cómo llenar ciertos formularios y en su caso, hey, adelante. Si se pueden ahorrar ese dinero, go ahead. Pero por la mayor parte quieren involucrar a alguien que tenga mucho conocimiento de FIRPTA, pues porque les va a ayudar a todo el mundo. Ayuda al vendedor, ayuda al comprador, a la compañía de título, porque lo que queremos es cerrar y cerrar bien para, ¿Cuál es el costo aproximado de los servicios de ustedes? De FIRPTA depende, pero por lo usual. Por ejemplo, los números de ITIN, ¿right? Que es bastante común ese servicio, es 375. Los formularios de FIRPTA, por lo usual, están entre $1,000 a $1,500, la mayoría de ellos. Los formularios de FIRPTA, específicamente el formulario 82, FIRPTA puede ser un poquito confuso porque hay diferentes tipos de formularios dentro de lo que compone FIRPTA. Y vamos a hablar del exchange también, ¿no? La posibilidad de diferir Ya eso es otra cosa más. Eso, eso es el like-kind exchange. like-kind exchange. Exacto. Es la 1031, donde uno no hago mucho de eso, pero tengo un conocimiento básico donde sé que cuando un vendedor
quiere posponer el reconocimiento o diferir de la ganancia, pues elige, exacto, y designa qué propiedades, pero a mi entender no evita FIRPTA. No. Lo FIRPTA difiere. todavía Lo aplica. compone. Exacto. Sí. So, todavía hay un componente de FIRPTA en eso. Sí. En el 1031 Exchange, Un momento. Ajá. en el 1031 Exchange, lo que siempre hay que mencionarle a la persona que lo quiera hacer, porque Es rápido, planning. hay mucha gente que vende el Ujú. 1031 Exchange y rápido le venden el sueño, no vas a pagar impuestos. Sí. En cierto punto tiene razón, pero la clave es que la persona que coja esa ganancia capital y la quiera procesar en un 1031 Exchange, tiene que invertir ese dinero en otra propiedad, Ujú. pero ese dinero el que No lo puede el tocar. nunca lo puede tocar. Siempre tiene que estar esa ganancia capital en reinversión. En ese tipo de transacción Al tiene que momento haber un la persona coge intermediario. dinero, paga impuestos. Cae. No, y tiene un tiempo perentorio para hacerlo. Sí. Creo que son 180 días. Ujú. 90 días. Algo así, 145, 180 días, pero tiene que haber un qualified intermediary, no sé cómo se dice, pero es un tercero Ajá, sí. para que todo se haga bien. Caballero, usted tiene una pregunta. Sí, decía que entre el formulario son 1.000 a 1.300 y el item son 375. 375 los items y los formularios de FIRPTA por lo usual de 1.000 a 1.500. Pero sumamente importante, los honorarios de FIRPTA, 99% de las veces el cliente no paga de su bolsillo, por lo menos no me paga, lo pagan como parte del cierre. Yo facturo a la compañía de títulos, se incluyen ahí para que el cliente no tenga ese gasto grande de momento y a la misma vez se convierte parte de los gastos de cierre y le ayuda a demostrar menos ganancia. Vamos a ver aquí. Ya, próximo. De 1.000 a 1.500. Ok, esto es como un repaso, ¿verdad? De las cositas que hemos hablado, donde dependiendo que uno responda, le dice, ok, desde acá, aquí aplica. Vendiste el inmueble aquí en los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Verdad? Okay. Yes. ¿Eres extranjero o ciudadano americano o una corporación foránea? ¿Verdad? Are you a non-resident? Si es sí, pues entonces aquí continúa FIRPTA y aquí no, ¿verdad? Si eres ciudadano americano, are you a U.S. citizen, a non-citizen of the U.S. or a foreign corporation? No, ¿verdad? Quiere decir que eres ciudadano americano o una compañía americana. No, FIRPTA no aplica, ¿verdad? Pero si eres una de estas cosas, ok, entonces aquí hablamos sobre lo de 300,000. El monto de venta está por debajo de 300,000 y el comprador está de acuerdo a vivir la casa como residencia primaria y debo ponerla aquí y está dispuesto a firmar el affidavit. Si es sí, pues ok, entonces you are not subject, no es sujeto a la retención de FIRPTA. Pero si es más de 300,000 o no está dispuesto a firmar el affidavit, pues entonces sí eres sujeto a la retención de FIRPTA. Aquí dice 10, pero debe ser 15. ¿Ok? Si hay una venta en la propiedad, if there is a loss on the sale, or the tax on the gain is much less than 10% of the holding, si hay una venta en la propiedad o el impuesto provisional va a ser mucho menos que 15%, considere llenar el formulario 8288B, que esa es la solicitud que yo les hablo ahorita. Esa es la aplicación para que les reduzcan la retención. Preguntas sobre eso. Eso es básicamente un resumen de lo que hablamos. Esa es mi información de contacto. Mi número de teléfono, mi email, nuestro website. Ahora, ¿qué otras preguntas pueden haber? ¿No? ¿Seguro? ¿Hay alguien aquí? Adelante. Ok. Preguntas, señores, sobre FIRPTA. ¿No hay nada en la web? Sí, sí hay en la web. Bueno, nada, necesitan el número de contacto de ustedes, ya se los envié. Es que hay una pregunta, las preguntas por que si habían hecho operaciones con FIRPTA. Esto no lo entiendo. ¿Qué porcentaje de la venta es FIRPTA cuando la propiedad está bajo una compañía? Cuando la propiedad está directamente con el dueño. O sea, una propiedad con un dueño extranjero, una compañía que vende la casa y los dueños son extranjeros. ¿Aplica FIRPTA? Es lo que creo que le entiendo ahí. Bueno. Tengo una compañía, un LLC, y son extranjeros los dueños.
Ok, so, a nuestro entender, el LLC es algo que es bastante común, ¿verdad? Es algo que se usa Ajá. muy común, que nosotros, por lo usual, recomendamos, no tanto desde el punto de vista fiscal, sino para protección legal, ¿verdad? De que los dueños extranjeros compren, abran debajo una LLC y pongan la propiedad bajo la LLC, ¿verdad? Ahora, cuando la propiedad está bajo una LLC y entonces viene el tópico de FIRPTA. ¿FIRPTA aplica o no? La realidad es que todo depende del número de miembros que tenga la LLC. Right? Si es solamente un miembro, ¿verdad? Si es un single member LLC, LLC de un miembro nada más, entonces pues quiere decir que ese miembro es extranjero y es único, solamente uno, FIRPTA aplica. Pero cuando hay más de uno, cuando hay dos, cuando es una sociedad, cuando hay más de uno, cuando hay dos, es una sociedad, aunque los dos sean extranjeros, FIRPTA no aplica. So, en teoría, usen eso a su beneficio, ¿right? Cuando es una LLC con más de un miembro, multi-member LLC, cuando hay más de un miembro, a nuestro entender, FIRPTA no está supuesto a aplicar. No importa que tengan relación, o sea, que sea un matrimonio, papá o hijos. Que sean familia. Que sean familia y estén dentro de la LLC, no aplica. Es más de un miembro. Okay. Pero a la misma vez, en mi experiencia, mucho de esto también es a la interpretación o del punto de vista que lo vea la compañía de título. El conocimiento de ellos muchas veces influye mucho en cuándo aplicar FIRPTA o no. So, yo he tenido casos donde me llaman, mira, ¿cuál es tu opinión? Yo lo veo de esta manera, esto es lo que yo entiendo, pero la compañía de títulos lo ve de otra manera, no hay mucho que podamos hacer. La compañía de títulos, en cierta forma, a veces no se queda con su negocio, es decir, se hace los formularios y no llegan el cliente a ustedes como modelo de negocio. Generalmente, en mi experiencia, la compañía de títulos no nos trata, no quita negocio. Sí, porque es que a ellos les benefician, a ellos les convienen, como es el IRS y son formularios del IRS. Yo tengo la mayoría de mi negocio de FIRPTA viene de las compañías de títulos. Ellos son muy activos recomendándonos, mira, tenemos este cierre, es FIRPTA, por favor, habla con los vendedores, o a lo mejor simplemente necesitamos que llenen los formularios, llénalo. Sí. Hay algunas compañías de títulos que se sienten cómodos de hacerlo ellos mismos, pero por la mayor parte depende. Nosotros como Realtor lo vamos a llamar a ustedes, ejemplo, para que más o menos ellos tengan idea de que tengo un cliente que es un comprador. El comprador, yo represento al comprador. El comprador viene y me dice, resulta que el vendedor es extranjero. Y yo le digo a mi comprador, tú sabes que de los $100,000 que le vamos a pagar, $15,000 hay que retener. Y lo tienes que hacer tú como comprador. Ok. ¿Cierto? La compañía, ok. Si el cliente suyo es el comprador y FIRPTA aplica, ¿verdad? So, por ejemplo, si yo estoy envuelto en un caso y en mi experiencia, generalmente no es el comprador quien me llama o el representante del comprador. Es el vendedor porque el vendedor es quien es sujeto. Él es el que lo van a retener. Exacto, por eso van a estar más motivados en ver, hey, cuáles son mis opciones, ¿verdad? So, por lo usual es el vendedor o el realtor del vendedor. Va a llegar a un punto donde yo voy a tener que comunicarme con el comprador o con el representante del comprador. ¿Para qué? Porque estos formularios que yo mencioné, el IRS quiere capturar la información de seguro social o el número de ITIN de ambos. Y el comprador va a tener que proveer su información y ahí yo aprovecho de decirle, señor comprador o señora compradora, usted no tiene que hacer mucho aquí, simplemente provéame su información y sepa de que el vendedor es extranjero y va a haber una retención. O se va a enviar al IRS o se van a quedar en manos de la compañía de títulos. And that's it. El comprador por usual no me paga, right? O simplemente provee información y eso es todo. Usualmente no tiene mucha parte. Roberto, a ver, tengo una duda si eso me puede ayudar a el año pasado estuve envuelto en una transacción, una venta a un extranjero. Y en la reunión con los abogados, ellos nombraron un tipo de corporación S. S-Corp. Sí. ¿Esa aplica para todos los compradores o hay cierta...? Ok, so hay diferentes estructuras de negocio.
¿verdad? Está la LLC, que son bastante comunes, están las corporaciones. ¿Right? S Corp es un designo, es una designación. elección que una corporación, incluyendo la LLC, pueden tomar o elegir para tratamiento fiscal. Pero algo que es sumamente, y podemos abundar un poquito más, pero algo importante a entender es que esa elección no la puede tomar extranjero. Es solamente ciudadanos americanos que pueden elegir si tienen una empresa que sea tratada como una S Corp. Sí, pues, si es una S Corporation que está vendiendo la propiedad, FIRPTA No va a aplicar. ¿Por qué? Porque no puede haber un extranjero dueño de un S Corporation. S Corporation y extranjero no va. Sí, para que una empresa, ya sea corporación o LLC, sea designada S Corporation, todos los dueños tienen que tener seguro social. Exacto. No existe una S Corp con un dueño extranjero. Cuando te refieres a extranjero o a ciudadano, ¿es ciudadano con pasaporte americano o Seguro que sea social. residente legal? Seguro social. Con seguro Tiene que social. tener seguro social. Seguro social. Si hay algún dueño que no tiene seguro social, no puede ser S Corporation. Exacto. Tú definitivamente recomiendas que se abra una LLC para alguien que va a comprar. No siempre. Y ahora, por lo que dices, ¿Mm? sería de más de un miembro, o sea, que no sea unipersonal. Porque Ok. si eventualmente va a vender, Ujú. ya no tendría problema con el filtro, ¿correcto? Ok, sí. Del punto de vista, okay, ¿cuál es una manera legítima de evitar la retención de FIRPTA? Sí, es teniendo la propiedad bajo la LLC de más de un miembro. Pero a la misma vez, eso entonces trae también dolores de cabeza administrativos. Right? Hay responsabilidades, cosas de renovación. 10 minutos. No, la lámina 10, a ver si la puedo poner. Ahí, el tener una LLC le va a crear más responsabilidades de rendir declaraciones anuales, ¿verdad? Gastos administrativos. No siempre. Ok, la LLC le puede ayudar a evitar el FIRPTA completamente, pero que la retención, que le retengan el FIRPTA no es el final del mundo, porque hay pasos que podemos tomar para recuperar el dinero. A lo mejor, ¿por qué meterlos en esto cuando hay solución y pueden mantener la propiedad a nombre de ellos personal? Correcto. Porque cuando alguien tiene una propiedad a nombre suyo, realmente el ingreso que tenga de esa propiedad va a un formulario sencillo dentro de la declaración personal. Sí. Y es un trabajo de impuestos bastante sencillo. Exacto. Si uno abre una LLC y hay un miembro de la LLC, esa LLC, de la manera que el IRS trata cómo esa persona tiene que reportar esos ingresos, es de la misma manera como si fuera a nombre de él. Es en un formulario bien sencillo. Que la persona lo compra a nombre de él o que sea bajo una LLC de una persona. Para llenar los impuestos va a ser sencillo. El mismo trabajo sencillo. Exacto. A la que la LLC tiene 2 o más miembros. Cambia. Ahí la manera que la LLC reporta impuestos cambia. Ahora hay que hacer un formulario distinto, que es la 1065, o si lo cambia a otro tipo de corporación. Pero ahora, como tienes una LLC de 2 o más miembros, el IRS te obliga a hacer una declaración de impuestos corporativa o de sociedad, el cual implica contabilidad. Es más caro hacer este tipo de trabajo. La persona ahora quiere más gastos a fin de año. A mí me beneficia porque cobro más por el trabajo, pero la realidad es que no le estoy ahorrando dinero al cliente. La realidad es que siempre cuando nos hacen esta pregunta, pongo 2 miembros para evitar FIRPTA, siempre decimos, bueno, ¿cuál es la verdad? ¿La verdad es que hay 2 o más dueños o no los hay? O sea, siempre vayan con la verdad. Si hay 2 o más miembros, perfecto. Si son 2 dueños en la LLC, pues tienen que pasar por el proceso como quieran. Okay. Ahora, pero si lo pongo a mi nombre, yo compro, lo pongo a mi nombre, ¿cómo me evito el FIRPTA? ¿Cómo me lo evito después cuando vaya a vender? Bueno, no lo va a evitar, pero no quiere decir que perdemos el dinero. La retención se la hacen, pero en su caso a lo mejor pues hablamos, dependiendo de los números, posiblemente rendimos el formulario 8288B para que se lo retengan, pero se quede con la compañía de título y cuando el IRS nos responde, se lo devuelven o en parte o todo
¿verdad? O aún el dinero va al IRS, pero lo recuperamos con la declaración el próximo año. Porque le retengan el dinero no quiere decir que uno lo pierde. Entonces, ¿por qué posiblemente forzar la situación y entrar en todas esas aguas de sociedades, declaraciones corporativas de negocio, más complicadas cuando a lo mejor no es necesario? ¿Sí? Y la pregunta bien común que nos hacen es, ¿cuál es la ventaja de comprar debajo de la LLC? Realmente no hay ninguna ventaja fiscal, ¿sabes? Cuando es una LLC de un miembro o la persona compra su nombre, al momento de llenar los impuestos, el resultado va a ser el mismo. La ventaja es protección legal. En el caso de nosotros, ¿Okay? Por eso, cuando una persona compra bajo una LLC, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, si yo compro la propiedad a mi nombre, la alquilo, Dios no lo permita, hay un accidente en la casa. tú eres la llave. El inquilino me va a demandar. La demanda va contra mí como persona. Y por más seguro que yo tenga, la compañía de seguro siempre va a buscar la manera de no pagar nada. Por ejemplo, se cae una niña, la compañía de seguro va a preguntar de qué color tenía la niña. El pelo era rubia. Cobramos si tenía el pelo negro. ¿Sabes? Ellos van a buscar la excusa que sea. ¿Qué pasa? Si la demanda va contra mí, ahora todos mis activos están en riesgo. Mis otras propiedades, mi cuenta de banco, ahora la demanda va contra mí. Pero si yo compro una propiedad bajo una LLC, si hay un accidente, la demanda no va contra mí. La demanda va contra la LLC. Ahora mis activos personales están protegidos porque no me los pueden tocar, porque la demanda va contra la LLC. Esa es la razón primordial que se recomienda si compras propiedades, métela bajo una LLC. Eso es, normalmente lo hacen personas que tienen muchos activos, porque quieren proteger los activos personales. Okay. Sí, a mí me hacen muchas preguntas y los libros de texto hacen referencia a la participación del buyer. Por eso que yo te insisto en la pregunta. Fíjate, dice, bajo oferta, el segundo párrafo, el buyer debe requerir, retener entre el 10 o el 15% de la venta bruta o del precio bruto del precio de venta y procesar ese depósito en una cuenta de la IRS dentro de los 20 días. Correcto. Fíjate tú que el IRS de una u otra manera quiere involucrar al comprador como un agente de retención leve, pero lo tiene una responsabilidad de retención. Entonces, mis agentes la mayoría de las veces representan a compradores. Entonces, lo primero es que la idea es que el agente se prepare en cuanto a la información que le debe dar a su comprador, porque el comprador va a decir, ¿cómo es eso? Si yo le voy a pagar $100,000 a él, ahora resulta que yo tengo que agarrar 15, no le puedo entregar el cheque completo de los 100,000. ¿Sí me sigue? Yo lo entiendo, pero lo que pasa, prácticamente hablando, en la práctica, ¿verdad? El comprador sí debe de entender y tener un conocimiento y saber de que últimamente a quien el IRS va a ser responsable, si el dinero no le llega al IRS, es al comprador. Es correcto. Ahí es donde yo quiero que mis agentes estén claros de este punto. Pero en la practicalidad de día a día, ¿quiénes son los que hacen los cierres de la venta? Hay un intermediario, la compañía de título, ¿verdad? Y las compañías de título son los que el comprador suyo no va a tener que hacer un cheque y enviárselo a la IRS. Va a ser la compañía de título que lo va a hacer. Porque las compañías de título pues son proactivos en identificar qué transacción aplica FIRPTA, ¿verdad? Unos más que otros, pero por lo general van a asegurarse de que el 15% se retenga y que se le envíe a la IRS. Por lo menos aquí en la Florida. Yo sí he tenido casos de cierres en Texas, donde las compañías de título toman la posición donde, señor vendedor, usted es responsable y usted envía el cheque. Pero eso nunca lo he visto aquí en la Florida. En la Florida siempre la compañía de título aguanta el dinero y hace el cheque a nombre de la IRS. Puede ser que le digan, señor comprador, esto es un caso de FIRPTA, usted necesita buscarse un contable que le llene los formularios, porque cuando llega el tiempo, si es que el dinero se va a enviar a la IRS, el cheque del 15% no va solo. No se envía un cheque a nombre de la tesorería con nada más. Hay unos formularios de FIRPTA que se tienen que llenar correctamente y adjuntar a eso y que se llenen bien, porque si eso no se hace bien, toda esa parte,
el comprador puede recibir una carta de la, y yo lo he visto, yo he visto Antes del cartas. cierre se hace eso. ¿Cómo? Antes del cierre entran ustedes. Sí, generalmente yo entro antes del cierre, pero ese paso de enviar el dinero a la IRS es después del cierre. Y yo he visto cartas de $46,000 que le envían al comprador porque las cosas no se hicieron bien. Por eso que le digo, lo importante, lo que pasa es que a mí me interesa, claro, tú tienes ahorita el sombrero desde el punto de vista de interno, tú lo estás viendo, pero mi intención es que ellos como agentes les hagan ver al comprador que el comprador de una u otra manera es responsable y es un agente retensor. Entonces, obviamente que ese trabajo lo termina haciendo la compañía de título, es verdad, pero hay que demostrarle al comprador su responsabilidad. ¿Y cuánto? Sí. El ejemplo, discúlpame, el consejo que yo daría, si usted tiene un comprador donde el vendedor es extranjero, FIRPTA aplica, right? ¿Qué quiere tener el comprador? Bueno, si el dinero, si se va a hacer la retención se hace y toca enviar el dinero a la IRS, una copia del cheque, right? Una copia del cheque pagado al la tesorería de los Estados Unidos, y una copia de los formularios de FIRPTA que se prepararon, el formulario 8288 y 8288A. Y tercero, evidencia, ¿cómo se dice? Proof of mailing. Evidencia de correspondencia. Evidencia de que se envió todo a la IRS. Ahí es el punto que yo quería llegar. Ese es el punto que yo quería llegar. O sea, cuando usted tenga un cliente que es comprador, el cliente comprador debe tener el soporte de que esa retención se hizo. Exacto. Y usted tiene que dárselo porque sí. Porque lo que estamos protegiendo nosotros a nuestro cliente comprador, ¿verdad? Y le decimos, mira, vamos a pedir copia del cheque de los 15,000 que llegaron a FIRPTA y los formularios se llenaron. Ya yo lo tengo. Exacto. Porque es una responsabilidad que le está dando el sistema. Ahora vamos a quitarnos el sombrero y ellos son los representantes del listing, ellos son listing agents, ellos son los representantes del vendedor extranjero. Cuando es el vendedor extranjero, ¿qué le va a preguntar? Le va a decir, bueno, ¿y cuándo me devuelven a mis reales? Exacto. Ahora esa es la pregunta, ¿cuándo se le devuelven los reales? Depende. Sí, porque el vendedor extranjero, mira, me van a retener el 15% de mi casa de $400,000. ¿Cuánto es eso? Es platica, ¿no? Ahora bien, esa platica va a demorar su tiempo, para que sepa. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es el 15% de 400? ¿Para que sí, 60,000 dólares. Bueno, sí, mucho dinero. $60,000 ese vendedor extranjero que usted representa, se lo van a retener. Y dependiendo, no sé, ahora tú me dices, de la fecha en que se reporte eso en el año fiscal, eso también se puede alargar. Sí, seguro, sí, porque si la venta ocurre en enero, ¿verdad? Y el dinero se tiene que retener. Si el vendedor decide no aplicar para que le reduzcan la retención, y el vendedor decide, vamos a enviar el dinero a la IRS, pero la declaración para recuperar no se puede rendir hasta febrero del próximo año. Y después, sí, porque estamos en enero, el año acaba de empezar. Right? Eso no se puede hacer la declaración. Es tremendo punto porque yo definitivamente los primeros 6 meses del año yo tengo mucho más la opción donde aplicamos para que el dinero se quede con la compañía de título y aplicamos para que la IRS nos lo reduzca con la carta, aunque se tarde 3 a 4 meses. Ya de ahora para adelante, el resto del año, ya yo estoy donde más yo le doy la opción al cliente, porque como ya estamos mitad del año y por lo que la IRS está tardando en responder, a lo mejor la mejor opción es dejar que se le envíe el dinero a la IRS y lo recuperamos con los taxes porque no estamos tan lejos. Eso depende de cuánto tiempo tarda. Ahí es donde quiero llegar. La idea es que yo les voy a dar herramientas a ustedes para cuando tengan esa situación, y los que están oyendo por ahí por Zoom también, que ya han tenido experiencia, ustedes pueden apalancarse como un profesional. Porque ahí está la opción de que de repente es un 1 de enero, tú representas al vendedor, en la compañía de título dice, no, hombre, yo te lleno los formularios, yo los sé llenar, pero la compañía de título no va a estar discriminando si se lo van a devolver un año, en 2 años. Lo que le interesa es llenar los formularios y cobraron y ya. ¿Qué le sugiero yo a usted? Ubíquese un profesional, bien, puede ser una empresa como Frido Tax, le dice, mira, ahí tengo estas situaciones, pero yo necesito tener una tentativa por escrito de aproximadamente cuándo mi cliente recibe ese dinero. Entonces ya no te lo está haciendo una compañía de título. Él tampoco es que te va a dar la fecha exacta porque eso depende de la IRS. Pero él te puede decir, mira, estamos en enero, yo creo que la mejor opción para que sea más pronta la recuperación
son estas, ahí hay una serie de figuras que ellos están certificados para eso y decirte, esta es la mejor manera que tu cliente puede retener ese dinero o lo puede regresar. Exacto. Pero ya cuando nosotros llegamos, ¿qué pasa? Hay gente que me llama, no, ya eso se encargó la compañía. Y yo le digo, ajá, pero tú le pediste el recibo, tú le pediste el soporte, te explicaron cuándo te van a devolver ese dinero. No, la compañía de título hizo todo. Sí, pero es que tú tienes que tener, porque la compañía de título tiene una secretaria que llena el formulario, pero ella no va a discriminar en cuanto a los demás, todas las trabas que eso puede tener. Por ejemplo, hay un formulario que cuando el dinero se le va a enviar a la IRS, hay un formulario que pide la dirección del vendedor, ¿verdad? Yo tengo muchos clientes en Venezuela, ¿verdad? Y desafortunadamente que una carta de aquí llegue a Venezuela, por lo menos lo que se me ha dicho es que es difícil, ¿verdad? Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque cuando los fondos se le envían a la IRS, el IRS va a coger los formularios que uno llena y el formulario 8288A tiene copia A y copia B. Es el mismo formulario, pero dos copias. El gobierno coge la copia B y se la envía para atrás al vendedor con una carta diciendo, esta es su evidencia de que usted tiene este crédito con nosotros. Use esta carta o adjúntelo a su declaración para reclamar este dinero para atrás. Y se pone una dirección de Venezuela o una dirección de cualquier otro país que a lo mejor no estemos seguros que llegue correspondencia. O si le hacen el pago y le mandan el cheque a Venezuela. No. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes tengan... Esos son detalles de experiencia. Claro. Entonces, no, pero es que yo tengo que decirlo porque muchas veces hay compañías de títulos que quieren hacer todo eso. Quieren cobrar, no, yo te cobro $100 por llenarte los formularios. Sí. Pero eso no se debe hacer. Busquen a un experto. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? Ese cliente, cuando ve que va a tardar más de un año en recuperar sus $60,000, alguien le va a decir, va a conocerse de una parrilla a una persona especialista en taxi y le va a decir, oye, ¿cómo dejaste tú hacer eso? ¿Por qué no hiciste esto? Ah, no, eso fue mi Rialto. Que a mí me ha pasado muchas veces. El Rialto fue el que me llevó todo, no, Tronco de broma, de hecho, ese Rialto. Yo he tenido... Tiene $60,000 y empieza el otro, y después viene el empleado de Freedom Tax, y le dice, tronco de broma, te echó ese Rialto. Yo te lo hubiese hecho y en 3 meses tuvieras tu cheque. Yo he tenido eso. Yo esas mismas palabras las he dicho muchas veces. Entonces yo les quiero que ustedes, cuando ven estas clases, de verdad que lo tomen como verdaderos profesionales. O sea, yo les he recomendado el Consorcio Coordinero, les he recomendado el tema de los taxis, les he recomendado las compañías de títulos. Ustedes tienen que profesionalizarse y se profesionalizan en la medida en que utilicen las herramientas y los canales directos. Cuando alguien le diga eso, yo te lleno los formularios y te voy a cobrar son 20, eso no lo va a pagar usted. Eso, al final eso entra todo en gasto de cierre y lo terminan pagando los clientes. O con eso, ya. Roberto, entonces cuando mi cliente me pregunte cuánto es lo que yo voy a pagar para librarme de esto de FIRPTA, entonces serían los 1,000 o 1,500 más $375. Si no tiene ITIN. Dale una idea, pero en verdad, si yo llego a hablar con ellos, yo le confirmo el monto, pero sí, puede usar esas figuras para darle una idea, pero recalque de que lo puede pagar de los gastos de cierre. Eso usualmente ayuda. Encima de esos dos gastos hay otros honorarios que ustedes cargan. Sí, general, porque... ¿Cuánto sería No, porque, por ejemplo, mire, ¿qué pasa si hay más de un vendedor? ¿Right? Si hay 2 vendedores o 3 vendedores y ninguno tiene número de ITIN, todos tienen que sacar el ITIN. Eso triplifica el costo del número de ITIN. Los formularios de FIRPTA, eso queda igual, generalmente de 1,000 a 1,500. Pero el último componente de todo esto es que hay que hacer una declaración para traerle un fin a todo. Por ejemplo, alguien que vende hoy, le retuvieron, vendió por 300,000, le retuvieron $45,000. Le saqué items a los 2 vendedores, los números de TIN, el dinero quedó en manos de la compañía de título. De aquí a 3 o 4 meses, cuando la IRS responda, vamos a suponer que la carta que llega para atrás es que basado en la ganancia que tuvieron, le retuvieron la retención, le disminuyeron la retención a 40,000, ¿verdad? Quedaron, le devuelven, perdóneme, le disminuyeron la retención a 5,000, ¿verdad? 45 a 5. Le devuelven 40 en el momento, $5,000 tienen que ir a la IRS.
Yo preparo los formularios, la compañía de título envía los 5,000 al IRS. El fin de todo es que en febrero del año que viene, ellos tienen que hacer una declaración para oficialmente reportar. Como si ustedes venden una propiedad, tienen que hacer una declaración. En su declaración anual, tienen que reportar la venta. Pues el vendedor extranjero tiene que hacer lo mismo. Muchas veces mis costos incluyen ese último paso, hacer la declaración para oficialmente reportar la venta, y posiblemente con esa declaración podemos ver cuánto podemos recuperar de esos 5,000 que les retuvieron. ¿Cuánto es el costo de la declaración? Generalmente comienza en 250 por declaración, pero también depende, porque si esa persona tiene 3 otras propiedades de alquiler, pues la declaración... Aquí eso tengo una depende. pregunta por acá. Paola López me dice, si una persona tiene una propiedad de tiempo compartido, ¿el propietario debe realizar declaraciones anuales de esos fondos generales o lo paga la administración que maneja la propiedad, o un tiempo compartido que lo Un vende, timeshare. un timeshare que lo vende y es un inversionista extranjero? ¿Tiene que declarar FIRTA? Eso es lo que me Yo he está diciendo. visto, sí, yo he tenido clientes que cuando Ajá. van a vender un timeshare le hacen la retención de Le FIRPTA. hacen la retención de FIRTA Ujú. a los tiempos compartidos. Sí, tiempo compañero le hacen retención de FIRPTA. Definitivamente. Bueno, aquí me están preguntando si ya hacen declaraciones anuales de esos fondos que genera el tiempo compartido. Bueno, si la pregunta es, el inversionista extranjero tiene un tiempo compartido. Sí, es extranjero. Yo me soy Sí, extranjero. está supuesto a hacer una declaración anual para reportar los ingresos, ¿verdad?, de alquiler y los gastos. Igual que fuese cualquier otra propiedad. No tiene que ser tiempo compartido. Yo nunca he visto un property management que pague los impuestos por sus clientes. Sí. Aquí dice, ¿hay alguna forma de rendir al IRS solo sobre el equity, aunque sea un mayor porcentaje? Sobre la equity, queriéndose la ganancia neta. Sí. No. Sé, No. esa es la FIRPTA es Sí. bastante claro. Es 15% del monto del bruto, total ya del lo bruto. dice, gross sale. Gross. Pero a no ser que se haga en la... Si hacemos la solicitud de eso, entonces baja a 20 de la ganancia neta. 0 si no hay ganancia. Claro. Preguntas, señores. Los tengo. Ustedes hablaron de que, o mencionaron que tenían abogados de migración en la firma, que es la compañía. ¿Que se presentan todos casos de migración? O... Sí. Sí, todo. Sí, visas de inversionistas, visas de negocio, asilo, todo. De hecho, hay una estrategia donde los inversionistas de bienes raíces extranjeros pueden utilizar su inversión para un beneficio migratorio. Ya. Eso me lo preguntaron ayer. Sí, pasa que, ¿verdad? No soy abogado de inmigración, no puedo dar consejo legal migratorio, pero por los años que llevo trabajando, porque está mi oficina y al lado está el abogado de inmigración. Es el americano, ¿no? Él sabe de eso, pero él se está cuidando. En cambio, uno de Rialto le pregunta, sí, ¿cómo no? Él me está Cómprate una propiedad, Exactamente. cómprate una propiedad aquí, te dan la visa y No, empiezan a hablar. Sí. Está aquí, no puedes, te No, pero Los precios que tiene la lo- propiedad, Pero en- Rialto no, sí, vale, te compras una galería y te damos la visa. creo Si que no, para no una puedes. L1 necesitan 750, ¿no? Algo así. no. Si un extranjero quiere utilizar una inversión de real estate para un caso migratorio, no puede ser que compre una propiedad para alquiler. ¿Por qué? Porque ese tipo de ingreso es ingreso pasivo. Inmigración no brega con ingreso pasivo. Pero si ese extranjero monta una compañía de property management aquí y maneja su propiedad o empieza y también demuestra que está manejando otras propiedades con una compañía de property management, dependiendo del caso, puede ser que sea elegible para una visa de inversión o de negocio en Estados Unidos. Exacto. Sí, porque hay distintas visas. So, O sea, me pregunto más claramente, porque eso fue una de las cosas que, por lo que yo había leído, más o menos dije. Pero entonces me dice, si compro una farm y monto algo así que, ¿cómo se llamaba? Dairy Farm, creo que hay una en... okay. Él quiere montar algo parecido. Sí. Ahí sí... Sí, porque en ese caso está comprando un terreno, Ajá, pero está montando un negocio en el terreno. exacto. So, el negocio no es el terreno.
El negocio es lo que va a hacer en el terreno. So, está montando un negocio de crecer blueberries. Ajá. Claro. Sí, sí. So, Lo que sea. el negocio es de vender blueberries, no es real estate, ¿sabe? El negocio es de blueberries, pero el negocio es dueño del terreno. Eso ya es aparte. Ya, eso Una pregunta, O sea, ahí sí, volviendo ahí al sí tema de podría, Filta, porque ya Ahí vamos sí a meter podría. migración, podría, pero una vez más, que Ay. se comuniquen con el abogado de inmigración. Oye, ay, Sí. aquí. Sí. Gracias. Preso, Sí, lo sí. vamos a deportar. Seguro. Es que tú sos ciudadano, no tienen problema. Tú no lo deportas. Mira, volviendo al tema de Filta y la responsabilidad del comprador. ¿Se acuerdan que hay una excepción, verdad? ¿Cuál es la excepción? ¿Cuál es el monto? De la Bueno, cotización al recibo. muy bien, ¿verdad? Pero requiere la condición de que el comprador dé una affidavit de que él se va a quedar viviendo ahí 2 años. Ahora bien, ¿por qué tú crees que el IRS le deja esa responsabilidad al comprador? De FERPTA. Ujú. Bueno, de la misma manera de que cuando uno trabaja como un empleado, ¿quién es responsable de la retención de los impuestos de un empleado? El empleador. Exacto. El empleador entonces es responsable. El IRS tiene que hacer a alguien responsable. Y por la dinámica de cómo funciona el empleado y el IRS, pues quien hace más lógica es el empleador. En una interacción donde compra y venta, vendedor, comprador, lo que hace más lógica es el No, comprador. y también el comprador está aquí. Y el comprador El también. comprador es el que está aquí. Claro. Si el IRS tiene que Pero el comunicarse comprador con puede él. ser extranjero. Sí, pero si está 2 años aquí, por lo Y menos si, la IRS sabe y si dónde es está. extranjero, tiene otra persona que le va a garantizar. Es que si es extranjero no puede firmar affidavit. Ok, eso es otro. Si es extranjero no se puede usar que si el comprador es una compañía o es extranjero, aunque el monto debe estar por debajo de 300,000, no lo va a poder firmar affidavit, so no podemos usar esa excepción. Sí, lo importante es que cuando usted tiene un cliente, por ningún motivo le sugiera a sus compradores. Porque si llega a pasar que se quiere ir a los 30 días, a los 2 meses, ese realtor mío no me dijo nada de esto. Yeah. Y yo firmé porque él me mandó. Porque toda la culpa la tenemos nosotros, ¿ok? Acuérdense. Ni siquiera en ellos, ni siquiera solamente. Dime, Carmen. ¿En qué momento de la transacción podemos buscarlo a ustedes para asesoría, para los clientes y servicio? A mí me llaman en diferentes etapas. Me llaman cuando tengo este cliente que es extranjero, todavía no hay contrato firmado. Podemos proveer una consulta, una asesoría. Generalmente, pero a la misma vez, no puedo en verdad hacer nada, no puedo empezar a trabajar hasta que tengamos un contrato firmado y tengamos un comprador. Porque como han visto, hemos mencionado múltiples veces el comprador. Tiene que haber un comprador identificado para ponerlo en los papeles y en los formularios. Pero si tiene un cliente de que ustedes saben que es extranjero, usted le menciona el tópico de FERPTA y ellos tienen duda, podemos hablar. Y buena esa pregunta, Carmen, porque fíjate lo que sé. Siempre la responsabilidad contractual surge después del undercom. Después que nos aceptan la oferta y nos las comunican. Ahí comienza la responsabilidad del contrato. Y ahí se quede claro quién es el vendedor, quién es el comprador y ellos pueden intervenir. Es ideal de que usted involucre a ese cliente extranjero con una firma, con una persona especializada, porque nos liberamos de esa responsabilidad. Al final del cuento, ahora el muerto se lo echamos a freír. Exacto, échemelo a mí, la mayoría. Es que es así. Oye, mira, Gorbel, que tú sabes que la compañía, que los taxes, bueno, sí, pero ya me se ha frío tranquilo. Yo soy inmobiliario. Taxes, ellos son los expertos, tienen licencia, un CPA, un EA, un CBD, BBD, todo eso así. Entonces, sí, porque mi intención como manager de ellos es darle herramientas que no primero, que salvaguarden su condición de profesional, que no se vean involucrada su licencia, ¿verdad? Presten atención aquí, que no se vea involucrada su licencia, que no se vean perjudicados, que decir iba a ser un referido, a ese cliente extranjero decir, yo no recomiendo a tal realtor, porque este realtor me hizo un desastre. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. De acuerdo. Roberto, ¿qué pasa si a pesar de que el comprador firmó, se sale? El comprador firmó la affidavit, sí. Hizo el cierre, todo el mundo se fue tranquilo. Se quedó ahí, pero se sale. olvidó de Firta y se fue. Tremenda pregunta, pero yo no he visto un ejemplo
¿no? ¿Qué de- pasaría? Tiene que pagar. Y si no tiene plata para pagar, ¿qué es lo que le pasa? Le embargan. Bueno, Eso se lo quitan de algún según lado. la teoría de lo que yo he visto, el IRS puede, la cosa es cómo el IRS se entera de que vendió la casa y que firmó ese affidavit. ¿Right? No sé. No sé No, por yo qué. sí creo que lo consiguen. ¿Saben? No lo arriesguen, pero es que lo que pasa es que ese affidavit que firma, eso no es un formulario oficial del IRS. No, es un affidavit que se prepara y que se queda en el archivo. Right? El archivo del cierre. A diferencia de los formularios que yo mencioné aquí, esos formularios se rinden al IRS. Entonces este affidavit se queda en el archivo. El IRS no requiere que se envíe a ningún lado. No sabía eso. So, como el IRS, pero a la misma vez queremos arriesgarlo. Yo no sé, es algo que he investigado, pero no he encontrado una respuesta de cómo el IRS se entera de eso. Si un vendedor firma ese affidavit y después vende, la realidad es que no sé. So, no sé cómo el IRS pone eso en acción de hacer un comprador responsable, pero ¿por qué tomar el riesgo? Mire, a mí me va a hacer esto para también darle otros tips como profesional. No se lo digo a ustedes, sino que pasa en la dinámica. Fíjense como una persona que tiene 20 años de experiencia, ¿verdad? Y le hacen una pregunta en su área y dice, no lo sé, ¿verdad que sí? Igual tiene que ser nosotros como Rialto. Hay veces que nos hacen preguntas y queremos decir que no. Hay que aprender a decir que no, ¿verdad? Con estilo, como dice, como Buzz Lightyear, volar con estilo, ¿verdad? Caer con No, estilo. y si fuese una pregunta donde yo Sí. puedo decir que puedo averiguar, de get back to you, Ah. pero es que ya yo he tratado de averiguar y no lo he encontrado. Entonces, igual en real estate, señora, hay veces que a usted le van a hacer preguntas. Por lo menos el 1031, el exchange, quiere explicarlo, vamos a buscar un profesional. Yo tengo una idea básica, pero eso tiene demasiado recovecos, Sí, demasiado componentes, requisitos. formularios, y cada formulario tiene una consecuencia jurídica. Muchas veces ustedes me llaman, Robert, ¿tú qué opinas? Y está, toda una pregunta para un magistrado de la Corte Suprema. Exacto. Yo no te puedo opinar porque eso, primero que eso no es mi competencia. Ojo con eso, ¿ok? Ahora bien, yo quiero que usted me ayude, ya que hemos hablado bastante de fiesta. Muchos de ellos me llaman y me dicen, Goldberg, yo soy un independent contract con la firma. ¿Qué documento, qué compañía me recomiendas tú a mí para yo contablemente manejar mejor mi negocio? Porque ya estoy vendiendo 3, 4, 5 casas, 10 cierres o 12 cierres anuales. ¿Qué figura me recomiendas tú a mí para ese tipo de, y que me sea más cómoda para mi desgravamen, mis deducciones? ¿Cuál figura le recomiendas tú a un realtor, específicamente un realtor? La estructura de cómo manejar su Ellos negocio. personalmente. Ajá, ellos. Okay. Esa es la perla al final que me gustaría que nos ayude. Ok, so, ustedes son contratistas independientes, Es correcto. ¿verdad? El contratista independiente pues, trabaja para el broker y el broker le paga a usted. A fin de año, el broker saca una 1099, ¿verdad? Diciendo, esta compañía le pagó a usted esta cantidad de dinero en este año. ¿Ok? ¿Qué es la responsabilidad suya como realtor? Como es contratista independiente, usted reporta ese ingreso en lo que se llama el Schedule C. ¿Okay? El Schedule C es un formulario que va dentro de los taxes personales, donde ¿qué reportamos ahí? Este fue mi total de ingresos de Realtor y aquí están todos mis gastos, ¿verdad? Lo que sobre la ganancia neta, regularmente en el Schedule C, la ganancia neta va a pagar el impuesto federal, que dependiendo del ingreso del household, entra a la tabla de impuestos, pero también paga 15.3% del seguro social, o lo que se llama el self-employed tax. ¿Okay? ¿Qué pasa? Eso es toda persona que trabaja como contratista independiente a su nombre, ¿verdad? Que en el Schedule C está su nombre con su seguro social, ¿verdad? Porque ese ingreso se está reportando a su seguro social. Esa es la manera que se pagan los impuestos. ¿Okay? ¿Qué pasa? Eso es una manera, no es mala de operar como realtor, pero ya cuando el realtor está generando un poco más de ingreso, tiene una opción, que es operar bajo una LLC. ¿Eso es lo que usted quiere que hable? Sí, Okay. pero también he oído mucho el PA. Sí, Sí. ¿Qué Professional opinas tú del Association. PA?
o Lo el que pasa LLC? es, ¿Cuál yo recomiendas prefiero primero? la LLC Ok. porque el PA me ata Sí, a una sola manera de llenar impuestos. puede ser. Cuando uno abre un PA, el IRS me da una designación automática para taxes y el IRS dice, ok, usted es un PA, pero fiscalmente usted es una corporación. ¿Ok? So ahí entran taxes corporativos. En la LLC, lo bueno es que cuando yo abro la LLC de una persona, ¿ok? Y por lo menos en el estado de Florida está la regla que si usted trabaja como realtor bajo una LLC, el nombre de la LLC tiene que ser su nombre como aparece en su licencia de real estate LLC. So yo quiero hacer realtor, mi licencia va a decir Carlos Daniel Hurst de realtor. Pues mi LLC tiene que ser Carlos Daniel Hurst LLC. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando yo abro la LLC de una persona, la designación automática como mi LLC va a llenar impuestos, automáticamente la IRS dice la LLC de una persona llena impuestos en el mismo Schedule C. So, si yo trabajo realtor bajo mi nombre, siempre voy a llenar taxes en el Schedule C. Abro una LLC de una persona, automáticamente, de igual manera, la LLC va a llenar impuestos bajo el Schedule C. El Schedule C es la manera más simple de llenar impuestos. ¿Por qué? Porque la contabilidad que requiere no es complicada. El realtor puede ir al contador con un resumen. Mira, este fue mi ingreso. Estos fueron mis gastos. Nosotros recibimos esa información, llenamos el Schedule C, no hay problema. ¿Qué pasa? En el Schedule C, acuérdese que va a pagar impuestos federal más el seguro social de la ganancia neta. Cuando la ganancia neta de un realtor al año ya está llegando 30, 40 mil dólares al año, o sea, no el total de ventas, después de las deducciones, cuando la ganancia neta de un realtor llega de 30 a 40 mil dólares, la LLC conviene. ¿Por qué? Porque ahora yo le puedo decir al IRS, yo trabajo bajo una LLC, pero tengo la opción de no llenar los taxes bajo el Schedule C. Puedo decirle al IRS, quiero que mi LLC llene impuestos como un S Corporation. S Corporation, que fue lo que caballeron. La corporación S, que regularmente es la mejor opción, regularmente. ¿Ok? O también puedo tener la opción de decirle al IRS, quiero que mi LLC llene impuestos, no bajo el Schedule C, sino bajo como una corporación. So, la LLC me da LLC me da la flexibilidad fiscalmente es la más de que flexible. Cuando llegue fin de año, usted puede escoger, dependiendo de qué ocurrió y dependiendo del caso, ok, yo quiero que mi LLC llene bajo Schedule C, como S Corporation o como corporación. En el PA, corporación. No hay más ninguna opción. ¿Verdad? Okay. ¿Y qué pasa? En la corporación, la ganancia neta actualmente paga un impuesto fijo de 21%. Pero la administración actual lo quiere subir a 28%. ¿Ok? Más en la corporación puede haber... Disculpa que te interrumpa, depende de los ingresos, no importa si se de la llega a ganancia 40.000 neta. la ganancia, De la ¿puede ganancia afectar neta. el 28%? Ahora mismo La- 21. las corporaciones actualmente de la 21. ganancia neta pagan 21%, que es mucho menos de lo que era antes. ¿Ok? Porque antes los impuestos corporativos llegaban hasta 37%. ¿Qué ocurrió? Salió un presidente empresario y el presidente empresario básicamente cortó los impuestos corporativos casi por la mitad. Pero antes las corporaciones pagaban mucho más. Pero la administración actual quiere cambiar de 21% a 28%. Por eso, pero mi pregunta es, si yo gano 40.000 de ganancia neta, ok, la tabla que va a tener el IRS según lo que tú has visto, ¿va a ser 21 o lo van a subir estándar? Yo voy a pagar 28 si gano 40.000 o volver a hacer 400.000 igual va a pagar 28.
si usted está llenando bajo su nombre Ajá, y la ganancia neta es 40,000, ajá. esos 40,000 van a ser sujetos al impuesto federal. ¿Cuál es ese porcentaje? Puede ser desde 10% hasta 39%. 35, ¿no? Hasta 30. No, bueno, en 40,000 Los no va a taxes ser tan personales. alto, pero va a ser el Pero yo impuesto, me es refiero la a eso, tasa. Porque Sí. tengo entendido que es que va a ser prorrateado es de acuerdo al, no sé si me equivoco, ¿no? Porque tú eres el experto, a los ingresos, o sea, que el que gane hasta 100,000 va a tener un porcentaje y el que gane más de eso va a tener otro porcentaje. Por eso- Lo que Rate. pasa, Ella es habla que de rate. las tablas de impuestos En el tabla. depende, exacto. Si son las tablas de impuestos para un individuo, son diferentes a las tablas de impuestos corporativas. La corporativa es un monto fijo, Ok, 21%. ok. La tasa de impuestos para individuos va subiendo, depende de mientras el monto suba. Ok. Right? La más baja es 10%. 10, 12, Sí. 15, 18. Mientras más ingresos uno tiene, por ejemplo, si yo como individuo tengo $100,000 tributables, la neta, ese es el ingreso. Los primeros 10, vamos a suponer de 0 a los primeros 10,000 pagan 10%. De 10,000, $1 a 21 paga 12. De 21 a 30 paga 15 y así sucesivamente. Uno no paga un porcentaje específico. En los individuos, uno no paga una tasa. Uno va pagando más y más, el porcentaje va subiendo mientras más uno gane, pero los montos de abajo pagan la tasa de abajo. Pero- es un sistema progresivo. Pero cuando uno es contratista independiente, regularmente el impuesto más alto que uno paga es el impuesto del Seguro Social, Sí. que es el 15.3. Que es aparte Que de es eso aparte que yo del le acabo de federal. decir. Aquí me ¿Qué pasa? preguntan cuánto- So, ¿cuál es la ventaja de a lo mejor cambiar a un S Corporation? El S Corporation, la ventaja es que de la ganancia neta no vas a pagar el Seguro Social. Ese es el gran- Ahora, gran- la pregunta es entonces, ¿por qué no todo el mundo es un S Corporation? Porque el S Corporation te da la ventaja de que no vas a pagar el Seguro Social, pero a fin de año tienes que hacer una declaración de impuestos que es más complicada. Ya no puedes entregarle al contable una lista de mis gastos, no hay que hacer contabilidad formal, porque la declaración de impuestos requiere un profit and loss, un balance sheet, otra información que Estado eso es financiero. más trabajo. También el dueño del S Corporation, el gobierno te dice, usted es el dueño del S Corporation, te voy a dar la ventaja de que no vas a pagar el seguro social, pero te tengo un requisito, que usted se pague en nómina. So, usted tiene que pagar un servicio de nómina para pagarse usted mismo, hacer reporte de nómina todo el año. So, el S Corporation tiene más gastos durante el año. Por eso es que recomendamos que cuando el contratista independiente llega a un nivel que su ganancia neta sea de 30,000 a 40,000 o más, ahí es que vale la pena cambiar la S Corporation. ¿Por qué? Porque la S Corporation sí va a tener más gastos durante el año, pero lo que te ahorras a fin de año es tanto que vale la pena pagar los gastos de la S Corporation, pero te ahorras los impuestos a fin de año. Por eso es que siempre decimos que ya cuando un Schedule C está demostrando 30,000, 40,000 dólares de ganancia, vamos a recomendarle, mira, cámbiate a S Corporation porque te va a ahorrar dinero. Ok, buenísimo. Listo. Pues aquí me preguntan cuánto cobran ustedes aquí para el servicio para abrir una ORG. No sé, ORG, una de Una- una empresa, una L. Una buena- ORG, Sí, el- ORG normalmente organización. son non-profit. No profit. Ok. Sí, bueno, eso es lo que me escriben aquí. Ok. Bueno, abrir un non-profit en el estado, nosotros cobramos $450 por abrir un non-profit en el estado de Florida. Ahora, una cosa es tener un non-profit y otra cosa es tener lo que se llama el tax exempt del IRS, ¿verdad? Porque yo puedo tener una escuela o tengo una liga de baloncesto en Orlando, la hago non-profit y la registro en el estado de Florida, le pido un número federal a la IRS y yo puedo operar como non-profit, ¿ok? ¿Verdad? ¿Verdad? Eso tiene que tener unos requisitos, si no todo el mundo fuera non-profit para no pagar impuestos. Pero no tengo el tax section. ¿Qué pasa? Exacto. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los non-profit, de donde sacan la mayoría de sus ingresos son de donaciones. ¿Y qué pasa? La ventaja que un non-profit le da al que le está donando es, de lo que tú me dones, yo te pongo una carta a fin de año para que deduzca esa donación de tus taxes. Pero para que el non-profit pueda hacer eso, tiene que tener una
certificación del IRS, que se llama el Tax Exempt, lo que se llama el 503C, el 501c3, que eso es una certificación federal diciendo, ok, tu non-profit que tú abriste en Florida, ahora le voy a dar esta certificación. Y cuando el non-profit tiene esa certificación, puede decirle a sus donantes, lo que tú me dones puede ser que los descuente de los taxes, o muchos non-profit también quieren aplicar para los grants. El gobierno federal da muchos grants a los non-profit, pero el gobierno federal requiere que tenga esa certificación. ¿Y una LLC cuánto cobra? Para abrir una LLC, Ajá. si la persona tiene seguro social, cobramos $4.25. Si la persona no tiene seguro social, cobramos $550. ¿Por qué? Porque es un poquito más largo. Un mito que hay mucho en la industria es que para que un extranjero abra la LLC tiene que tener el ITIN. No, No es cierto. no es cierto. El extranjero no necesita el ITIN para abrir la LLC. Okay. Lo va a necesitar Luego, para otras cosas, pero para abrir la LLC, no. O el pasaporte solo. Entonces, para los non-profit, para abrir el non-profit en Florida son $4.50, y el proceso de solicitar el certificado de 501c3 depende. Después puede ser 750, Exacto. 3.500, todo depende. No sé si fue que entendí o no bien. Cuando en el caso de nosotros, dice que es preferible con una LLC. Y después, porque puedes actuar. Si están por debajo de 40, puedes actuar. Mi recomendación para todo realtor sería que trabajaran bajo una LLC. ¿Por qué? Porque si trabajas como independiente, tienes una opción para llenar taxes. Si trabajas bajo una LLC, por lo menos te abres la puerta. La posibilidad Y por ejemplo, si llenas como self-employed, vas a llenar el Schedule C. Cuando se abre la LLC de una persona, va a llenar el Schedule C. Y después, si venden mucho, después se puede cambiar. Y la diferencia va a ser que si tienes una LLC, la diferencia es que le vas a tener que pagar al estado de Florida $150 todos los años para mantener tu LLC abierta, que es el Annual Report de Florida. Esa es la única, o sea, la diferencia van a ser $150 al año. Más tienen protección legal también. Claro. Bueno, muchas gracias por su... Muchas gracias por su... Gracias a ustedes. Gracias por todas las personas que están... Esta es nuestra tarjeta. Un placer. Zoom. Gracias por su tiempo. Ya estamos ya la terminando. diste. Gracias por estar pendientes. Feliz tarde. Hasta la próxima. No. Sí, sí.